Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo. El día de hoy, primero que nada les quiero pedir una disculpa. No había tenido tiempo para subir contenido desde la semana antepasada, me parece. Había tenido bastante trabajo. Y para compensarlos, el día de hoy les traigo un video de cuál es la causa y cómo pueden arreglar ese problema. Como ya lo dice el título del video, es la pérdida de compresión de una motocicleta, lo que los orilla a estar revolucionando su motocicleta cuando están detenidos en un semáforo esperando su turno de pase, o que tarda muchísimo más de lo convencional la motocicleta en prender, sea carburada o sea de inyección electrónica. Y el problema pues se debe a esto que tenemos aquí. Es un problema muy común, la verdad es que sí, hay personas que no le dan el mantenimiento a su motocicleta como se debe de hacerse, en tiempo, forma y pues de la manera más correcta, como se debe de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este problema se genera cuando nosotros no le damos el mantenimiento correcto, el mantenimiento en su tiempo a la motocicleta. El aceite comienza a adquirir muchísimas partículas, muchísimas impurezas, sobre todo si el aceite es mineral. El aceite mineral es el menos puro de todos, entonces contiene bastantes impurezas que a la larga pueden irse agrandando, pueden irse combinando con las otras que entran al motor, porque nosotros sabemos que hay muchos factores que influyen en que haya impurezas, partículas de polvo, de metal que entran a su motor y eso se empieza a acumular. Por eso cuando nosotros llevamos a hacer el servicio de nuestra motocicleta, lo más común, lo más correcto y lo más viable es siempre hacerle un cambio de filtro de aceite. ¿Vale? Las motocicletas tienen el filtro de aceite dentro de ellas. Es un filtro centrífugo, se encarga de estar dando vueltas mientras absorbe las impurezas que están en el aceite, se van quedando en la parte de abajo y eso impide que salga. El detalle es que cuando nosotros llevamos con mecánicos que fungen de ser excelentes, no siempre lo son y hacen los trabajos a medias. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? No hacen ese cambio, entonces las impurezas tarde o temprano van a terminar siendo más de las que puede tolerar el motor y van a empezar a salir nuevamente al motor. Ahí es donde se presenta este detalle que tenemos aquí. Cuando esas impurezas empiezan a viajar por el aceite, nosotros sabemos que el aceite lo primero que va a llegar es al cilindro, ya que es donde principalmente tiene que evitar lo más que se puede en mayor tiempo posible la fricción entre los anillos, el pistón y el cilindro, ¿no? Entonces cuando esto sucede, las partículas son disparadas por abajo del pistón. Como ustedes saben, el pistón se encarga de estar con los anillos lubricando correctamente la subida y la bajada para evitar que de aquí se raye. ¿Y cuál es el problema cuando se raya? Pues es ahí donde está la pérdida de compresión. Hay dos grandes problemas que se pueden generar al momento de tener el cilindro rayado. El primero de ellos se le conoce en un lenguaje un poco más comunitario como el cascabeleo. ¿En qué consiste esto? Pues debido a que un cilindro se raya, partículas de gasolina, y aire se acumulan en esos pequeños surquitos que se están generando alrededor del cilindro. Entonces la moto se destemporiza, es decir, que hace explosión antes o después de lo que debería de hacer, debido a que hay pues mezcla combinada en esa parte de aquí donde se raya, ¿no? Entonces, pues hablando de un lenguaje un poco más técnico, a eso se le conoce como el golpe de ariete y a la larga puede desvielar su motocicleta, a la larga puede causar problemas mecánicos mucho más grandes de lo que es. Y el segundo problema de ellos es la pérdida de compresión. Como ya les dije, la pérdida de compresión se va a dar porque la motocicleta se va a desfasar. No va a estar haciendo en tiempo y forma la explosión que debe de hacer para estar funcionando. Va a explotar antes o puede que explote después. Y todo esa gasolina se va a ir acumulando aquí. Esto va a hacer que la motocicleta empiece a gastar más gasolina y empiece a perder muchísima potencia. A altas revoluciones ya no les va a entregar la potencia que se requiere. Y para que puedan ver un poco más, no le hagan mucho caso al óxido. La verdad es que estas cosas ya no las había agarrado en bastante tiempo. Pero quiero ver si se alcanza a ver las rayaduras que tiene este cilindro. Está un poco oxidado. Está oxidadísimo el hijo de la tiznada. Creo que aquí se alcanza a ver. Como pueden ver, estas rayas que están aquí están muy marcadas. Generalmente no se ven tan así. Estas se ven así porque los he tenido bastante tiempo almacenados sin usarlos. Como creí que ya no me iban a servir, pues ya
los dejé. Pero estas pequeñas rayas que se ven aquí en la orilla, estas rayas de aquí es lo que les digo, esto se da debido a que no hay una lubricación correcta, o a lo mejor sí la hay, pero no de la manera en la que debería de haber. Es decir, están utilizando un aceite muy convencional, un aceite que es, incluso hay aceites monogrados que son muy buenos, que son muy útiles para evitar todo este tipo de cosas, pero en ocasiones para ahorrarnos unos cuantos pesos utilizamos aceite barato, y ese aceite barato pues puede hacer que nuestro cilindro se vea así, con esas horribles rayas que ven ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para arreglar este problema hay de dos. Bueno, hay de tres. Ay, perdonen un poco, la cámara me está volviendo un poco loco. Hay de tres maneras para arreglar este detalle. La primera de ellas, y siempre es lo que primero que les recomiendan los mecánicos que saben un poco más del tema, es rectificar el cilindro. ¿En qué consiste rectificar el cilindro? Pues básicamente van a pasar una navaja que va a empezar a desgastar el diámetro del cilindro para poderle poner un pistón mucho más grande. Este, por ejemplo, que tenemos aquí es de 200 centímetros cúbicos, mientras este que tenemos aquí es de 149.9, es decir, de 150 centímetros cúbicos. Son exactamente el mismo cilindro para la misma motocicleta. La diferencia es que este se lo quité a mi motocicleta cuando la compré en su tiempo, debido a que lo rectificaron. Entonces, al tener un cilindro y un pistón más grandes, la motocicleta no está diseñada, ¿vale? No está diseñada para tolerar la potencia que va a transmitir un diámetro de cilindro y diámetro de pistón más grande, más potencia, más consumo de combustible, más vibración. Entonces esas vibraciones créanme que los van a volver locos y les puede dar en su Mauser, incluso a la caja de cambios, y eso ya es un problema mucho más grave, como lo que le pasó al motor que tenía este cilindro de aquí. Entonces esa es la primera solución, pero no es viable porque hay mecánicos que no conocen el límite que puede tolerar una biela y un cigüeñal. Un cigüeñal y una biela de 150 centímetros cúbicos tienen un límite de hasta 170, 180 centímetros cúbicos. Ya si le pones 200 centímetros cúbicos ya es demasiado para el motor, ya es demasiado para la motocicleta, y necesitas hacer cambios mecánicos más profundos para poder hacer un radio más grande. Entonces ese es el detalle cuando se rectifica. Entonces vas a empezar a gastar mucho más gasolina y las vibraciones de tu motor te van a empezar a volver loco. Créanmelo, se los digo por experiencia propia. La segunda opción es rellenar con soldadura, pero ese detalle, ahí es donde entra lo más complicado. Esa es la solución más complicada, y créanme que hay personas que se dedican a soldar que no te van a hacer el trabajo, porque las rayas son exageradamente pequeñas, se requiere una punta exageradamente fina, y generalmente esas cosas solo se utilizan para herrerías industriales, ¿no? Para constructoras que se dedican a poner esos enormes bidones para las bases de los edificios, las casas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es tan común que te lo consigan, es más especializado y te puede salir en un ojo de la cara, ¿no? De tan caro que te puede salir. Y la tercera opción, la más recomendable y la correcta, es cambiar el cilindro. El cilindro por sí solo te va a salir, si es de una motocicleta china como esta, te va a salir en aproximadamente 1000 pesos, a mucho, dando un cálculo muy grande, ¿no? Para una motocicleta de tipo itálica o AKT Motos o Vento, puede salir bastante económico, 700 pesos, 500 pesos incluso en las agencias de las marcas, que todos sabemos que hay motocicletas que no ofrecen un servicio postventa pues eficiente, pero la ventaja de todo ese tipo de motores es que la mayoría son compatibles. Esto que vemos aquí es lo que les decía, originalmente era de 149 centímetros cúbicos esta cosa, y lo rectificaron. Entonces, y además lo rectificaron mal, ¿no? Hay muchas rayas más abajo que es un lugar en donde no entra en contacto el pistón y está muy rayado, entonces lo rectificaron, pero lo rectificaron mal. Entonces esa es otra cosa, pues un error muy grave que pueden cometer a las personas, ¿no? Pues nada, mis amigos, espero que este video les haya servido. Recuerden que lo principal al momento de rodar siempre es su seguridad, y si ustedes cuidan una motocicleta como se debe y dándole el amor que se merece,
pues una motocicleta de las más baratas les puede durar lo que ustedes deseen. Incluso les puede durar lo mismo que una motocicleta de una marca más costosa. Obviamente requiere sus cuidados y va a requerir mucha dedicación. Pero si lo hacen, créanme que vale la pena. Recuerden que lo primero siempre es su seguridad. Y el hecho de que no se te detenga la motocicleta en un semáforo es una ayuda. Es algo que pues ninguna motocicleta debe de hacer, ¿no? Entonces, mis amigos, espero que el video les haya gustado. Si les sirvió, por favor denle un pulgar arriba, se los agradecería muchísimo. Seguiremos creciendo, ya somos 30 suscriptores y créanme que les estoy muy agradecido. Esperemos pronto llegar a los 100 o a las 50 mínimo. Sin más por el momento, mis amigos, les habló su amiguísimo, su compa Tello Pistones. Hasta la próxima.